Esto, la cadena episetiológica, no me salía el término, pero ¿qué quiere? Que esto simplemente para que vean cómo es toda la relación que hay entre el contagio, no solo dentro de la colmena, entre la abeja limpiadora que limpia una larva que está infectada, se lo va a pasar a la abeja nodriza, la nodriza a través de la trofalaxia una adulta también a través de la trofalaxia, que es ese intercambio de néctar, a las pecoreadoras. Las pecoreadoras podemos, a través de la deriva o el pillaje, afectar otras colmenas del mismo apiario, ¿sí? La abeja adulta a través del contacto con cuadros, con panales también. Todo esto son panales que estén afectados, contaminar otros colmenas. Eso es un error de manejo porque no estamos nosotros diagnosticando la enfermedad y al hacer ese intercambio de cuadros diseminamos la enfermedad. En el caso de las pecoreadoras, cuando van a alimentarse, a pillar a otros colmenares, cuando almacenan el polen también tiene esas esporas, ¿no? Y así van a estar diseminando la enfermedad no solamente en el apiario, sino en los apiarios cercanos también. ¿Te agrego algo, Paulita? Por favor. Este, por ejemplo, también otra cosa es con el manejo. Si uno sabe que tiene loque americana, el apicultor, el mismo traje, la palanca, el ahumador, pueden llevar una carga de esporas. A veces quizás no es la más significativa, pero también colabora en la diseminación de la enfermedad cuando uno no se dio cuenta que la tiene, ¿no? Por supuesto, si hago un núcleo con panales que están infectados, estoy diseminando la enfermedad, ¿no? El hecho de dejar colmenas y que las pillen abandonadas en el campo, también difunden la enfermedad. Bueno, era para decir eso nomás y que algunos cuidados se pueden tener con respecto a eso, como bueno, limpiar las palancas, por ejemplo. Sí, yo creo que en la práctica, cuando uno sospecha que una colmena tiene esta enfermedad, tiene que cerrarla, como dice Quique, prender bien fuego en el ahumador, meter la palanca, tratar de quemarla, aunque también depende mucho de la cantidad de esporas, ¿no? Si es efectivo o no ese método, y dejar esa colmena para último momento, o cambiar de palanca, ¿no? De guantes, Exacto. sería óptimo también. Y dejar Sí, esa sí, a colmena. veces recomendaban limpiarla, por ejemplo, con una virulana, por ejemplo, y con agua, porque Sí, arrastra mucho eso. claro, Sabe mira. que arrastra mucho. No, por supuesto que eso no es 100%, es una cuestión de emergencia. Claro, y es Inclusive a veces, mecánico, no es que la vamos a exacto, eliminar, exactamente, a matar a la exactamente. espora. Exactamente. Bueno, Bien, eso nomás, Paulita. Era, bárbaro. Bueno, esto es importante, lo que les decía recién. ¿De qué depende que lleguemos al diagnóstico? Esto hablamos los otros días con Quique, del porcentaje de marco de cría que inspeccionemos, ¿sí? Es decir, cuando uno hace la revisión primaveral, en realidad esto habría que hacerlo, lo que mejor sería lo ideal cada 3 meses, pero a veces no es posible porque eh, revisamos en agosto, en la revisión primaveral, y agosto, septiembre, octubre, noviembre, tenemos lo mejor 2 o 3 alzas con miel arriba. Ah, qué bueno sería, ¿no? Entonces, entonces por ahí a los 3 meses no podemos volver a bajar a la cámara de cría, inspeccionar marco por marco, porque generamos un disturbio importante, pero sería lo ideal. Pero si no podemos hacer eso, al menos en la revisión primaveral y otoñal, tenemos que revisar todos los cuadros de la cámara de cría y tomarnos el tiempo, como les decía, de soplar las abejas nodrizas, que se corran para poder ver las celdas, ver los opérculos, meter el palito, probar en varios, porque aparte si uno no le conoce la enfermedad, por ahí se la lleva puesta por no prestar atención. Yo recuerdo que empecé a trabajar con Mariano Ingracio en la universidad. Mariano Ingracio es un colega apicultor de Canals, docente también, y aprendí a ver loca americana al lado de Mariano porque yo antes no la conocía. Y una vez que uno la conoce, que espero que nadie la conozca, porque realmente de aquella época a ahora cambió mucho la prevalencia de esta enfermedad, o por lo menos acá en el sur de Córdoba.
pero realmente cuando uno lo ve no se lo olvida nunca más. Es como dice Clemen, cuando sentís el olor ya te queda ahí para siempre registrado, digamos. Bueno, como decía recién, inspeccionar todos los marcos, la frecuencia al año, por lo menos 2 inspecciones al año. Conocemos la enfermedad como para poder detectarla, porque también nos encontramos con que en esas revisiones que hacíamos cuando en una época que yo estaba con un grupo Cambio Rural, el productor te decía, no, yo no tengo leucemia americana, pero en realidad no sabía si tenía o no, porque no la conocía la enfermedad. No sabía todos estos síntomas. Entonces también importante tener la información. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la inspección de la cámara de cría? De hecho, hay trabajos publicados que hablan de mayor tiempo, más certero es el diagnóstico, ¿no? Obviamente, porque prestamos más atención. Y ante la duda, hacer pruebas en el laboratorio. Y acá les cuento que en el laboratorio hay distintos métodos. Hay un kit diagnóstico comercial que no se consigue, está en Europa, ¿sí? En Estados Unidos también, que el apicultor pone un poquito de el material o de la escama o el chicle, es como si fuera un test de embarazo, y le sale si es positivo o negativo. Pero bueno, no está al alcance. Lo ideal en el laboratorio es hacer aislamiento e identificación, es decir, hacer una bacteriología. En el caso nuestro, en nuestro laboratorio acá en la universidad, no hacemos esta técnica porque implica otra infraestructura y otros equipamientos. Y también se hace caracterización fenotípica y genotípica a través de PCR. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es una técnica que no está aprobada por la OIE, que es la técnica de gota pendiente. ¿Qué significa? Que, o handing grab se llama. Tomamos una muestra, la ponemos con un fluido en un portaobjeto, y lo que se ve en el microscopio es como las esporas, que tienen un movimiento sobre su mismo eje, se llama movimiento browniano, se ven las esporas en el microscopio. Pero bueno, como les digo, es una técnica como para salir del paso. En el caso de dar positivo, sí, mandamos al productor a que en otra parte de la universidad, que es en la Facultad de Ciencias Exactas, le hagan el aislamiento e identificación, que ya tiene un costo, ¿no? La prueba de gota pendiente es gratuita. Pero se llega al diagnóstico definitivo con el aislamiento. Bueno, la diseminación ya vimos un poco a través del material vivo, el pillaje, la deriva, la alimentación artificial con miel y polen cuando intercambiamos marcos entre colmenas o entre apiarios, el intercambio de marcos con cría, el equipo del apicultor, como decía Quique. Había en una época, se preguntaban los productores si podían tener un balde al lado con hipoclorito de sodio, es decir, lavandina y agua, y ir lavando la pinza y los guantes entre colmena y colmena, en una época donde había bastante leucemia americana en esta zona. Y bueno, después de algunos trabajos que se hicieron, obviamente no tiene efecto, no es bueno, porque aparte de la lavandina, el sol la inactiva. Entonces un balde que está expuesto al sol mientras nosotros vamos a trabajar en el apiario se va a ir desactivando, y aparte, si está en contacto con materia orgánica, también deja de tener acción. Así que descartemos ese método de desinfección. Y vamos a ver cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿sí? Hay medidas que son de destrucción total de la colmena, y otras medidas donde podemos recuperar el material vivo y o destruimos el material inerte o lo recuperamos el material inerte. Bueno, la destrucción por fuego es quemar toda la colmena. Cuando hablamos de destruir toda la colmena, tenemos que esperar al último momento del día, que todas las pecoreadoras ingresen a la colmena. En ese caso se recomienda colocar un trapo embebido en nafta o algún insecticida que se meta dentro de la cámara y de las alzas. Tiene que ser con todo, con alzas melarias, todo, si tuviera esa colmena. Se matan las abejas
¿Y por qué a último momento del día? Porque no queremos que las pecoreadoras, si lo hacemos antes, las pecoreadoras de esa colmena vayan a ingresar a las colmenas aledañas y diseminen la enfermedad. ¿Sí? Esa es una razón. Ahora bien, Paula, sí. Paula, hay una persona que había levantado la mano que quería hacer una pregunta. Ah, dale. A ver. No, perdón, soy yo que me equivoqué, Bueno, perdón. Sigan. Bueno. Gracias. No hay problema. Bueno, entonces Dale, no. está bien que me cortaron porque así no me detengo en cada una en este gráfico. Entonces, podemos destruir por fuego toda la colmena o solamente el material apícola contaminado y recuperamos las abejas, ¿sí? Podemos recuperar todas las abejas y también recuperar el material inerte, que sería recuperación de toda la colmena. Y acá hay un tema que está en discusión, el uso de quimioterapia. Pero lo vamos a ver. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, para hacer acá me faltó el título, ¿qué pasó? La destrucción total de la colmena, bueno, lo que hay que hacer es, como les decía recién, esperar hasta última hora del día que todas las pecoreadoras entren a la colmena, matarlas todas las abejas, esto es muy feo, pero es lo mejor para el bien de todas, ¿no? Es lo más eficaz de control, la incineración total de la colmena. Sería una especie de rifle sanitario, digamos, Exactamente. ponerlo en esos términos. Exactamente. Lo que hay que hacer es realizar un pozo, de una circunferencia y profundidad considerables en relación al volumen que vamos a quemar en el lugar del apiario. No tenemos que trasladar la colmena, supónganse, a mi casa y bueno, la quemo en el asador, o no, porque en ese traslado podemos perder alguna abeja, podemos contaminar después si no llegamos a hacerlo en casa a tiempo, ese material va a ser pillado por otras colmenas y vamos a estar diseminando la enfermedad, por otras abejas, perdón. Entonces la quema se hace en el lugar con mucha precaución para no prender un fuego y quemar todo, obviamente. Bueno, realizar el procedimiento cuando la mayor cantidad posible de abejas está dentro de la colmena, con una esponja o trapo embebido en queroseno o algún otro insecticida, eliminar las abejas dentro de la colmena. Y luego se procede a quemar todo, ¿no? Los cuadros afectados, se quema la entretapa, se quema el techo, esto es todo, el alza, el piso, alimentadores, cuadros con miel, cuadros con cría. Hay que quemar absolutamente todo y asegurarse de que no quede nada en el pozo que pueda ser objeto de pillaje por otras colmenas y así diseminar la enfermedad. Por lo cual, también es recomendable tapar el pozo después con tierra, una vez que quemamos. Fíjense acá la foto, la cara de tristeza de este apicultor quemando una colmena en un pozo. Hay otros métodos que son de erradicación parcial. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es quemar todo lo que sea cuadro, entretapa, alimentadores, pero recuperamos alza, piso, incluso podemos hasta recuperar el techo. Y lo recuperamos ¿cómo? A través del flameado, con un flameador que se utiliza para poner la membrana asfáltica. Se quema todo el interior del alza, el piso y el techo, al punto tal que tiene que quemarse hasta unos 5 milímetros de espesor, tiene que quedar negra la madera. ¿Por qué? Porque la espora se introduce entre el entramado de la madera y queda ahí latente, lista para accionar si no la quemamos a esa profundidad. También se pueden hacer estas torres de alzas donde se prende fuego en su interior y va a tener la misma función que el sopleteado, nada más que una vez que ya se quemó esos 5 centímetros, se puso negra la madera, tapamos la torre y se apaga el fuego. No sé, Quique, si ustedes tienen experiencia en esto. Sí, yo lo he hecho eso, todo eso, pero comento un par de cositas. Dale. Tiene que formar carbón la madera.
No, la experiencia que yo tengo, Paula, es de pensar en unos 2 milímetros de madera, pero que se forme el carbón, esa es la idea. Y la segunda cuestión, por supuesto, que tengo un material muy viejo y no me va a convenir porque esa madera va a estar blanda y me va a agarrar fuego todo. Entonces, por ahí en ese material viejo, destrucción total, y lo que se pueda recuperar para volverse a utilizar, hacer el método de cualquiera de estos que están presentando en la fotito. Y después, y otra cuestión, sigo insistiendo con lo mismo, y que fue una pregunta, que hay que controlar el fuego. Por ejemplo, en el caso de este, que está una torre, ¿qué se hace? Una vez que uno ve que tira humo, porque quiere decir que la madera carbonizó, se pone un techo para que apague el fuego, para que como es, le quite el oxígeno y se apague inmediatamente, y después inclusive puede echarle agua. Y bueno, y de ese material luego hay gente que tiene la costumbre de pasarle una espátula y raspa ese carbón negro y vuelve a utilizar esa. Bien. Eso nomás, Pablo. Buenísimo. Bueno, el paqueteado de colmenas. Acá yo voy a presentar esquemáticamente. Paula, antes que siga con eso, hay gente que pregunta por el hervido del material, ¿Cómo? ¿cómo es? Hay gente que pregunta si se puede hervir el material, si dice que es otro de los métodos, se ve que por ahí no han leído. Sí, ahora les cuento otros métodos. Pero que esta diapositiva me quedó y no está bien. Denme un minutito, ahí les vuelvo a compartir.